Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Voy a compartir un breve mensaje, unos 10 minutos y mucho, pero sé que viene de parte de Dios para nuestra vida. Espero que sea de bendición para usted, así como ha sido para mí. El tema se llama Antes de Edén. Génesis 2.8 es la cita que tomamos para este breve mensaje y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dios plantó al hombre en un huerto que él había hecho en Edén. El título que le puse es antes, más bien antes de la salida de Edén. En toda la creación que Dios hizo, que separó las lumbreras, pues lo que viene siendo la del sol, la luna, separó las aguas de las tierras, hizo los mares, hizo los ríos, los árboles, los peces, los animales, las bestias del campo. Todo eso lo hizo el Señor con el poder creativo de su boca, con el poder de su palabra. El Señor, a través de su palabra, lo que Él decía, iba creando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, crea cosas. Por eso si usted escucha la palabra de Dios, por eso si usted lee la palabra de Dios, algo Dios crea en su corazón. Nunca es algo que va a tierra. Inclusive usted le dice: Señor, háblame a través de tu palabra. Yo quiero conocer tu voluntad. Y Dios hace las cosas. Y de toda esta creación el Señor hizo todo. Inclusive Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios muestra su poder y su grandeza desde el principio por todas las cosas que Él creó. Pero todas las cosas son completamente diferentes a lo que Dios hizo con el hombre. Dios hizo todo con su palabra, como lo que salía de su boca. Pero el hombre, el Señor, se toma la molestia y nos da el privilegio a nosotros de ser formados con sus propias manos. Y no nada más eso, sino nos dio el soplo de vida. Él sopló. O sea, este soplo no lo tienen los animales, no lo tienen las plantas, no lo tiene el resto de la creación, pero sí lo tenemos nosotros. Y podemos decir que Dios implantó a través de esto un ADN, porque dice la Biblia que eh, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que así Dios diseñó al hombre. Entonces tenemos rasgos, no en poderío ni en grandeza, sino rasgos, características de Dios en la naturaleza del hombre. Rasgos de intenciones, si usted lo quiere ver así en estos tiempos, de intenciones de hacer bien las cosas. Entonces, pero por causa del pecado, de la desobediencia del hombre, Adán y Eva, usted conoce la historia de la desobediencia, eh, pierden esa conexión directa con Dios, pierden eso que ellos tenían. Por eso, antes de la salida de Edén, le pusimos este tema, porque antes de la salida de Edén yo quisiera que usted y yo pensáramos un poquito cómo era. Y el hombre, antes de la salida de Edén, antes del pecado, él vivía en una vida de plenitud. Él vivía conectado con Dios, él platicaba con el Señor, él tenía una relación con el Señor, él podía disfrutar de las cosas que Dios había creado para el hombre, porque Dios no nada más creó al hombre, sino le proveyó, le puso cosas alrededor para que el hombre pudiera desarrollarse, para que el hombre pudiera vivir en una plenitud. El hombre podía ver cosas sobrenaturales en Edén, porque Edén no estaba basado al tiempo del hombre, que se llama el tiempo Cronos. En Edén las cosas eran sobrenaturales. Había una relación con Dios. Había eso era visto con tanta naturalidad, lo que para muchos nosotros en este tiempo, siendo cristianos y no cristianos, algunos cristianos, no todos, se nos hace imposible creer que Dios nos hable en este tiempo, que Dios nos muestre sus maravillas, los milagros, las cosas que Él hace. Pero en aquel tiempo era algo natural, pero por causa del pecado hubo una desconexión. Y en esta desconexión el hombre pierde la comunión con Dios. Ellos iban a vivir ahí por la eternidad,
porque dice la Biblia que por el pecado entró la muerte. Si ellos no hubiesen pecado, ellos hubiesen vivido ahí por la eternidad. Entonces el hombre tuvo una desconexión con Dios, y el hombre que vivía ahí, que era un hombre sobrenatural, experimentando cosas sobrenaturales, se desconecta del Señor y hace su propia voluntad y empieza a tomar decisiones, y el hombre, sin considerar a Dios en sus decisiones, va a hacer cosas malas, se va a corromper. El hombre se empezó a corromper, la maldad empezó a crecer, así como está en estos tiempos. Era lo mismo de aquellos tiempos. Acuérdese Sodoma y Gomorra. Si no conoce mucho de esto, investiguelo un poquito y usted se podrá dar cuenta de lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Entonces el hombre se corrompe, la maldad se corrompe. Nacemos en tiempos, nuestros hijos, nuestras generaciones y los demás adelante van a crecer en una sociedad que está corrompida, que podemos decir, es que es natural esto, es que ustedes son anticuados, es que realmente la sociedad cada vez que va pasando se corrompe más. Y creemos que es natural, y como es natural no tenemos de qué arrepentirnos, porque no, todo está bien, porque así nacemos, en un tiempo diferente, y así lo tomamos. Pero la realidad de todo esto es de que las malas decisiones están matando nuestras vidas. Hay madres que les matan a sus hijos, y llorando ellas dicen, es que mi hijo tenía buen corazón. Y no dudo que no, porque tenía el soplo de Dios también, porque tenía rasgos de Dios, y a lo mejor sí tenía buen corazón. A lo mejor el esposo que golpea a su esposa, a su familia cuando se emborracha, y la esposa dice, es que yo lo conozco, es que la verdad él es buena persona, pero nada más se toma y hace todo lo contrario. Y yo la verdad sí creo que en el corazón de la gente que vive cerca conoce a las personas. Pero dice la palabra del Señor que Juan 8:34 dice que en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, hay gente que está esclava del pecado. Nosotros estuvimos en un tiempo esclavos del pecado. Y queríamos luchar con nuestras propias fuerzas. Queríamos hacer bien las cosas, pero no podíamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y tomando decisiones fuera de Dios. Usted, querido hermano, padre de familia, compañero, amigo, no sé, usted tiene que considerar a Dios, porque lo más seguro es que si nosotros tomamos decisiones propias nos vamos a equivocar. Y lo peor de todo es que vamos a arrastrar a nuestra familia en las malas decisiones que nosotros tomamos, porque nosotros tomamos las decisiones y esas repercuten en nuestra familia. Cuando tomamos buenas decisiones, nuestras familias disfrutan de las buenas decisiones que nosotros tomamos, pero cuando nosotros tomamos malas decisiones, ellos también sufren las consecuencias de lo que nosotros decidimos. Entonces ya el hombre vive de una manera natural, alejado de Dios. Perdón. Pero hay una buena noticia. De todo esto que le estoy comentando hay una buena noticia. Dice la palabra del Señor: por un hombre entró la muerte, y así por un hombre la vida o la resurrección. Dice en 1 Corintios 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto fue por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre que tomó malas decisiones, perdón, y que fueron desconectados, por otro hombre entró la vida. Y la buena noticia es que ese hombre, Dios humanado, a través de Jesús viene la vida. No hay otro camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede tener una comunión con Dios si no acepta a Cristo Jesús. No son las buenas obras, no es de que tú vayas y regales aguas a los puentes, a las personas, que dar descaridad. Eso es bueno y hay que seguirlo haciendo. Pero lo que realmente nos justifica a nosotros para con Dios es aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nosotros, a través de Jesús, dice aquí que entra la resurrección.
Jesús es nuestro Edén ahora. Antes de la salida de Edén, el hombre disfrutaba de privilegios, de bendiciones, de una comunión con Dios directa. Y tal vez ese Edén ya no va a volver, pero tenemos a nuestro Edén en este tiempo, que es Jesús. A través de Jesús usted tiene la comunión con Dios. A través de Jesús usted va a tomar buenas decisiones. A través de Jesús su familia va a ser bendecida. A través de Jesús usted va a ser prosperado. Y no nada más en lo económico, sino en lo espiritual. A través de Jesús usted va a poder vivir un Edén en este tiempo. Que suena loco, porque en este tiempo hay violencia, hay inundaciones, hay ahorita en este tiempo huracanes, hay de todo. Pero usted va a poder tener paz, usted va a poder vivir en un paraíso. Tal vez usted no va a poder tener las riquezas, o tal vez sí, que tienen los grandes hombres, los ricos, los magnates de su ciudad, de donde usted esté. Pero si tiene paz, usted tiene un Edén. Hay buenas noticias. Usted deje entrar a Jesús en su corazón. Usted, querido hermano, tome las decisiones siempre poniendo a Dios. Y no nada más eso. En este tiempo podemos vivir esos tiempos sobrenaturales, en los cuales Dios habla en este tiempo, en los cuales si usted le busca en la madrugada, si usted le busca, si usted le cree, si su fe empieza a aumentar, usted va a ver los milagros, los prodigios, las bondades, y se podrá dar cuenta que el Dios que habló en aquel tiempo en Edén, que el Dios que se manifestaba allá, es el Dios que sigue vigente, que vive para siempre, y que usted puede experimentar cosas sobrenaturales en su vida. Dios no nada más lo quiere a usted salvar, Dios quiere que usted y yo seamos portavoces. Dios quiere usar su vida para que la demás gente alcance y conozca que pueden tener un Edén en este tiempo, y ese Edén se llama Cristo Jesús. Acércate a Él, porque vas a tener una plenitud y un gozo. Esa paz que tanto deseas y que no la hayas en ningún lugar es porque no has tomado la decisión de aceptar al Señor. Pero en esta noche acéptalo. En esta noche dile: Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú trates conmigo. Yo te aseguro que Dios te va a hablar. Yo te aseguro que el Señor va a inquietar tu espíritu y Dios va a hablar a tu corazón, y tú vas a poder experimentar. Y Dios te va a despertar en la madrugada porque va a querer hablar contigo, y tú ponte a orar y vas a experimentar cosas sobrenaturales en este tiempo. Y tu familia y tus hijos ya no van a estar o van a crecer en este molde, porque ellos van a saber que hay un Dios vivo y que hay un Dios que debemos agradar, y que ese Dios es nuestra salvación en este tiempo. Dios te bendiga.